Mencionábamos recién el mundo en transformación, en trepidante transformación, digamos. A Milei se le presentaba ordenada la escena internacional en función de sus ideas, de sus intereses, lo que parecía ser una ola de derechas con confluencia de los personajes de esa ola de derecha, incluso retomando posiciones de poder formal. Trump, Musk en su gobierno, Meloni en Italia, que ahora está recibiéndolo a Milei y se presenta o pretende ser líder o lideresa de Europa, reemplazando a Merkel, pero con posiciones de derecha muy nítidas. Y sin embargo, este divorcio entre Musk y Trump no solamente provoca un problema particular para Milei, sino que muestra quizá que aquello que parece dado, o parece definitorio, o parece una moda, o parece una ola o un tsunami, quizá no lo sea tanto. Quizá estemos ante una ilusión óptica que se desvanezca rápido. Bueno, sobre eso queremos conversar con Jorge Alemán. Es psicoanalista, es escritor y es autor de un libro que recomiendo y viene muy a cuento de todo esto que estamos conversando, que es Ultraderechas. Hola Jorge, gracias por atendernos. Adrián Murano y todo el equipo te saludamos en el Destape. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Adrián? Gracias a ustedes. Bueno, contanos, ¿qué estás viendo de este lío? De este lío no me refiero al de Musk y Trump, del lío en Sí, el mundo en sí, general. acabo de escuchar tu lectura. Es posible porque nunca hay una realidad que sea tan sólida y absoluta como para que no se transforme de un momento a otro, y más en esta época, y más con la inestabilidad propia de esta época. Pero de todas maneras yo tiendo a pensar por ahora que esta ultraderecha es una suerte de agenda y que va más allá de los sujetos concretos que la representen. Es decir, no veo, por ejemplo, en el panorama europeo que verdaderamente se pueda establecer un límite político y social a lo que es el despliegue de las ultraderechas, a lo que finalmente son las condiciones materiales en las que se va a desenvolver, las exigencias que tienen con respecto a cómo debe funcionar el capital, la destrucción que se proponen con respecto al estado de bienestar. Con respecto a eso no veo que por ahora haya un cambio estratégico más allá de la significación que tiene lógicamente la cuestión de la pelea de Musk con Trump y todo eso. Ahora, Jorge, ¿le adjudicás en tal caso esa estabilidad de la agenda de derecha a la ausencia de una reacción potente y nítida? Eh, la verdad es que pobre izquierda, Pobre todo el mundo le izquierda. adjudica, sí, pobre izquierda, porque ya todos hace rato que hablamos de su impotencia, de su debilidad estructural, pero yo creo que todo eso que es cierto tiene que ser acompañado de interrogantes acerca de por qué hay ciertas voluntades históricas que se han espumado, por qué ciertas vocaciones transformadoras y legados históricos que acompañaban a esas vocaciones son tan difíciles de sostener, por qué las internas han devorado tantas realidades en distintos lugares del mundo. Entonces, eso tiene que ver con un determinado malestar en la cultura, como diría Freud. Hay una suerte de constante actual, que se podría traducir en esos términos, como un malestar en la civilización, que ha hecho que los proyectos transformadores no tengan muy buenas condiciones para prosperar, para sostenerse, para articularse. Es decir, hay malestar en todas partes, hay sectores dañados en todas partes, hay en todos lados evidencias de que este tipo de capitalismo en Occidente empieza a tener gravísimos problemas, pero sin embargo no hay ningún proyecto articulador sobre eso, que consideremos de izquierda o nacional y popular. Sí. Vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver en Argentina y vamos a ver. Pero, por ejemplo, en España están Sí. yendo bien las cosas dentro de lo que se puede llamar ir bien dentro del capitalismo. O sea, Sí. sus datos económicos son bastante buenos. Sí. Tienen empleo formal registrado mejor que antes de la crisis del 2008.
Y sin embargo, el avance de la ultraderecha, de hecho están buscando un personaje como Milei, porque piensan Sí. que Abascal ya es un poco, como dirían aquí en España, rancio. Sí. Ahora, esta semana, Jorge, vos seguís, por supuesto, la actualidad de España, donde residís, y la Argentina, Sí. de donde provenís, y seguís las dos Mm. con mucha atención, y siempre trazás esos paralelos que son tan interesantes. Pero esta semana en la Argentina se dio un episodio que no es original, ya había ocurrido durante el gobierno de Milei, la conformación de una multisectorial que se reunía para aunar distintos reclamos, pero que esta semana parece tener más potencia, parece haber Sí, no, enviado un mensaje comparto, más potente. la tiene porque logró articular, bueno, articular no, logró convocar en Claro, un mismo convocó, ¿no? espacio Claro. y en un mismo tiempo a fuerzas políticas muy importantes. Pero, claro, yo estoy dividido en esto, Adrián, porque a mí me interesa dilucidar por qué una cosa como este esperpento energúmeno maligno es sostenido por tanta gente. Ese es el primer, para mí, deber Sí, intelectual, sí, sí. ¿no? Entender, por más que se me diga, bueno, claro, es que frenó la inflación, es que el déficit fiscal, es que realizó el sueño del dólar planchado, bueno, todo esto lo puedo entender, en cada país además hay muchos argumentos de esas Sí. características, pero me parece que después de la pandemia estamos frente a un fenómeno en donde hay una suerte de mutación sociológica, antropológica y cultural que hay que atender también. Porque ¿cómo puede ser? Por ejemplo, el otro día estuvieron estas marchas. Eh, me, me gustó muchísimo eso se produjera, pero debo confesarte que también estuve llorando, porque me produce un dolor tan grande ver lo que pasa en el Garrahan, ver Claro, a naturalmente. tanta gente frágil, a ver a tanta gente frágil tan impunemente reprimida, ver la manera en que además ya se han generado y ver cómo se responsabiliza y se relativiza por parte de muchísima gente que se puede insultar, que se pueda difamar, que se puede utilizar términos en donde ciertos seres humanos sean tratados como cosas, se habla de zurdos, de mandriles, de cucas, todo eso, como diría Primo Levi, sucedió una vez, quiere decir, puede volver a suceder. Mm. Jorge, te pregunta Fabi Solano, que está con nosotros. ¿Qué tal? Sí, Buenos días. Jorge, escuchaba con atención lo que planteás y me preguntaba cuánto tiene que ver el modelo de subjetividad que se construye a través de los dispositivos en este interrogante que vos planteás, ¿no? Porque lo que se plantea es una segmentación del mundo por el cual cada persona lo vive de una forma muy personal y de alguna manera se rompe el trazo, el vínculo con el otro, de forma tal que no puede sí, generarse el bueno, lazo de solidaridad. el neoliberalismo hizo nacer un nuevo tipo de subjetividad a la cual los legados históricos no le dicen nada, Claro, las herencias simbólicas tampoco, las autoridades tampoco y los límites tampoco. Esto no es generalizable, pero quiero decir que hay una subjetividad flotante que está trabajada por este tipo de cosas, en donde lo que antes hubiera producido un verdadero escándalo, ahora, por ejemplo, esta misma conversación puede estar reproducida por inteligencia artificial y todos los que estamos hablando hacernos aparecer como que estamos diciendo lo contrario. Lo grave no es eso, lo grave es que habría mucha gente a la que le dé lo mismo. claro. Entonces, evidentemente, ha surgido algo indispensable, la relación entre locura, subjetividad y política, que antes se hubiera dejado en manos de, no sé, de disciplinas ajenas a la política, ahora me parece que es indispensable tenerla en cuenta. Estamos hablando con Jorge Alemán, es psicoanalista, escritor. Jorge, pensaba mientras te escuchaba y incluso tomando también parte de la pregunta de Fabiana, no es la primera vez que la humanidad se expone a gobiernos totalitarios con pretensiones expansivas, ¿no? Pienso en el nazismo, en el Sí, fascismo. No es la primera vez que ocurre. La novedad de la tecnología, que vuelve global lo que antes tenía límites territoriales más o menos precisos. claro.
Esa es una, y luego la banalidad del mal, de la que hablaban antes, ahora es el mal de la banalidad. Ahora la gente ni sabe qué está ocurriendo. O sea, si vos le preguntás en la Argentina a muchos de los que trabajan en los medios, que ellos son los sostenedores de un grupo, de un gobierno fascista, yo creo que no lo admitirían. Pero Y de hecho, en la Alemania ayer, nazi admitían, digamos, apoyar un gobierno criminal, genocida, por ejemplo. No lo sé, lo pregunto por desconocimiento genuino. sí, mira, una de las grandes logros de Goebbels como ministro de la propaganda fue la identificación al nacionalsocialismo y expandir la idea de que era necesario el exterminio del pueblo judío. Pero me pregunto en términos ¿Cómo? de la panadería del barrio, digamos, cuando las personas se encontraban en la panadería. En la panadería del barrio, vos aquí escuchás en los barrios periféricos, donde hay inmigrantes, que sobran inmigrantes, Claro. que tal vez los hospitales públicos son un gasto innecesario, que tal vez habría que tener mucho más mano dura, que qué es eso de que los hospitales operen cambios de identidad o de género. Ok, y Bueno, de hay eso, por entonces, ejemplo, está bien. Ahí te tomo el argumento. Entonces, de eso surge Milei, ¿no? Los Milei, los Orbán, los sí, Milei, de eso. Ahora, de eso surgió también una dictadura genocida en la Argentina, ¿no? De ese tipo sí. No, pero sí, después y no te había agrego, gente Murano. que suscribía al pie los campos de concentración. No había mayorías, No, 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 gente no, había, no, no, naturalmente, pero no. no había Algo que se mayorías hacen los boludos. que se hacen los boludos. Claro, Eso es lo que te porque pregunto. que se hacen los... No, eso estoy de acuerdo con vos. Nunca es así, nítidamente. Bueno, ahí Sí, operan los métodos de disciplinamiento también. claro, y hace mucha gente esta es una época muy cínica, entonces Claro. ya no es necesario adoptar una posición sólida frente a grandes proyectos históricos, como se imaginó a sí mismo el fascismo o el nacionalsocialismo. Ahora hay un montón de gente que piensa en términos de derecha, sin saberlo. Mm. Si vos le decís que es de derecha, te dice que no. Hay votantes del PSOE que piensan en términos de derecha. La derecha conservadora y liberal va borrando sus fronteras con el mundo ultraderechista. No sé si lo viste, Jorge, Eso, sí, y acorde con lo que decís, no sé si lo viste, está dando vueltas un corte de una entrevista que le hizo el flaco Tonietti ay, se me fue el nombre del vicepresidente de Evo. Liñera. Ah, Piñera. No, García Linera. Linera, donde la pregunta formula que el ajuste había que hacerlo, que era necesario. Y García Linera reprende esa idea y dice, no, si arrancás desde ahí, entonces ya perdiste como progresista. Claro, tal porque cual. te hicieron creer que era necesario el ajuste. Y hay que discutir sí, ese origen, digamos. pero eso lo escucho Claro. todos los días, ¿eh? Es verdad que el Estado tenía Claro. demasiados empleados. Es verdad que no pueden venir todos los inmigrantes del mundo. Es verdad que no estamos en condiciones. Eso lo escucho todos los días. Es una ¿Y racionalidad. por qué hemos cedido neoliberal. los progresismos al relato de derecha? ¿Por qué hemos cedido? Yo creo que el problema fue la palabra revolución. Es decir, tuvimos un proyecto que iba a transformar la raíz misma de todo el entramado social. Y cayó. Mm. Y entonces estamos en un tiempo, si se quiere, de duelo de ese término. Aunque la realidad es que no muestra todavía el trabajo de duelo y por qué puede ser sustituido un término así. Pero yo por mi parte, o sea, entiendo que los jóvenes deben creer que hablo en chino, pero yo formé parte de un mundo donde se imaginaba el fin del capitalismo. Mm. Y se imaginaba que iba a haber un nuevo tipo de relaciones sociales, de producción y por lo tanto de lazos sociales, donde iba a haber un mundo igualitario. Mm. Y se ha dado por perdido. Jorge, se ha dado por perdido, digo, desde las posiciones progresistas, ¿no? Totalmente. Sí. Jorge. No existe un progresista que defienda esto. Como siempre, te agradecemos mucho este rato que nos dedicás a reflexionar lo que nos pasa. Lo necesitamos y tratamos de hacerlo por lo menos una vez a la semana, si la agenda nos deja, y si no, le hacemos lugar
acomode el lugar. Y yo también lo necesito, así que yo te agradezco muchísimo que me hayas llamado, porque Bueno. sigo muy de cerca todo lo que ocurre, hablo con mucha gente aquí, trato de dar a conocer en todas partes lo que está ocurriendo en Argentina, así que me hace muy bien poder analizar junto a ustedes estas cosas. Y vuelvo a recomendar Ultraderecha, que es un, Gracias, es un amigo. texto fundamental Gracias. para esta época. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, insisto, para mí de esos textos que detectan bien el tiempo en el que debe ser publicado, ¿no? Y Ultraderechas aplica bien para esta época.